La regulación del buceo comercial en Italia, con la Ley 9 de enero de 2026, marca el fin de casi 50 años de improvisación submarina. Un buzo con un equipo básico de buceo recreativo podía, hasta hace muy poco, sumergirse a 30 metros de profundidad para soldar un gasoducto sin una certificación industrial estatal. Hoy analizamos cómo un país rodeado de mar operó durante décadas bajo un vacío legal que dejaba la vida de los trabajadores a la suerte, y cómo el llamado Modelo Sicilia obligó al Estado a establecer estándares rigurosos para proteger tanto a las personas como a las infraestructuras críticas del fondo marino. Ese vacío legal que mencionas es una anomalía histórica fascinante. Desde 1979, Italia se regía por decretos ministeriales, diseñados de forma exclusiva para el ámbito portuario. Si un trabajador operaba dentro de los límites físicos de un puerto comercial, existían reglas claras sobre quién podía sumergirse y qué equipo debía utilizar. El problema surgía en el instante en que ese mismo trabajador daba un paso fuera de la jurisdicción del puerto, en aguas abiertas, en el mar territorial o en proyectos de infraestructura en alta mar. La ley dejaba de existir. Era un territorio sin reglas. Parece incomprensible que una nación europea con miles de kilómetros de costa permitiera una laguna de esa magnitud. Si un operador técnico subacuático, conocido como OTS, salía del puerto para reparar un cable de telecomunicaciones, ¿qué normas de seguridad se aplicaban? La lógica dicta que el riesgo bajo el agua aumenta a medida que te alejas de la costa y desciendes a mayores profundidades. La lógica dicta eso, pero la realidad era otra. Fuera del puerto, la responsabilidad recaía por completo en el empleador bajo las normas generales de seguridad laboral, como el Decreto Legislativo 81 del 2008. Sin embargo, ese decreto no especificaba competencias técnicas submarinas. Muchos empleadores, para reducir costos, contrataban a personas que solo poseían certificaciones de buceo recreativo o deportivo. Como documentan los informes de la Asociación Internacional de Escuelas de Buceo, conocida como IDSA, usar técnicas de buceo deportivo para trabajos industriales pesados es una receta para el desastre. El buceo recreativo enseña a observar corales y peces. El buceo industrial requiere manejar herramientas de corte, soldadura, grúas y explosivos en visibilidad nula, a menudo con corrientes extremas. Esa distinción entre observar peces y manipular explosivos bajo el agua subraya la gravedad de la situación. Un título recreativo no prepara a nadie para calcular los tiempos de descompresión tras 6 horas de trabajo físico intenso en el fondo del mar. Me pregunto cómo se justificaba esta práctica desde el punto de vista corporativo. Las empresas de ingeniería civil y de energía que operan gasoductos submarinos son entidades sofisticadas. Permitir que personal no cualificado realice labores críticas parece un riesgo financiero y legal enorme. La justificación corporativa solía escudarse en la ausencia de una ley estatal explícita. Sin un mandato claro, el mercado tiende a buscar la vía de menor costo. Contratar a un buzo con entrenamiento comercial completo, educado bajo estándares internacionales, es costoso. Requiere equipos especializados de suministro de aire desde la superficie, cámaras hiperbáricas in situ y personal de apoyo. Un buzo autónomo con una botella a la espalda, sin conexión física con la superficie, resulta más barato. Las empresas delegaban el riesgo en subcontratistas. Fue aquí donde la región de Sicilia decidió romper el molde. Al ver la inacción del gobierno central, el Parlamento siciliano aprobó la Ley 7 en 2016. El famoso Modelo Sicilia. Resulta curioso que una administración regional asuma la responsabilidad de redactar normas técnicas de esa complejidad. ¿Qué introdujo esta ley siciliana que el resto del país ignoraba? Sicilia comprendió que la formación profesional es una competencia regional en Italia. La Ley 7 de 2016 estableció que cualquier actividad de buceo industrial fuera del ámbito portuario requería una formación reglada, controlada e incluida en repertorios públicos gestionados por la Consejería de Trabajo. Instituciones como el CEDIFOP, con sede en Palermo, jugaron un papel vital. Este centro adoptó los estándares de la IDSA, creando programas de estudio que exigían cientos de horas de inmersión certificada. Según los registros públicos de CEDIFOP, para alcanzar el nivel inshore, un buzo necesita un mínimo de 650 minutos de fondo en condiciones de trabajo reales. Sicilia demostró que era posible crear un registro público de profesionales cualificados y eliminar la ambigüedad. Esa exigencia de 650 minutos de fondo
introduce un elemento empírico muy fuerte. No es teoría de aula, es experiencia verificable bajo presión. Pero esto plantea un problema de asimetría. Si Sicilia tenía esta ley desde 2016, ¿qué ocurría con un trabajador formado en Palermo que se trasladaba a Nápoles o a Génova para un proyecto de infraestructura? La fragmentación regional en materia de seguridad laboral suele generar fricciones operativas significativas. Generaba fricciones operativas inmensas. Un buzo con cualificación de alto nivel según el modelo Sicilia llegaba a otra región y competía por contratos contra operadores con certificaciones turísticas amparados por el vacío legal estatal. Esta competencia desleal, sumada a la creciente importancia estratégica del fondo marino, forzó la mano del Parlamento Nacional. Llegamos así a la Ley 9, aprobada el 26 de enero de 2026. Los informes de la Cámara de Diputados sobre esta ley revelan un cambio de paradigma. El fondo marino ya no es solo arena y agua, es una infraestructura crítica extendida. Hablamos de cables de fibra óptica por donde circula el flujo financiero global, gasoductos que sostienen la red energética y nuevas tecnologías de exploración. Ese concepto de infraestructura crítica extendida cambia el ángulo de la conversación. Ya no se trata solo de proteger la vida del trabajador, lo cual es prioritario, sino de salvaguardar la soberanía tecnológica y energética del Estado. Si un cable submarino sufre daños por una soldadura defectuosa realizada por personal no capacitado, las consecuencias afectan a millones de personas. La Ley 9 de 2026 parece ser una respuesta a una vulnerabilidad de seguridad nacional. Ese es el núcleo del argumento legislativo. La nueva ley nacional crea una disciplina orgánica sobre la dimensión subacuática en las áreas sometidas a soberanía italiana. Establece la obligatoriedad de la libreta de formación digital, un registro inalterable que documenta cada inmersión, cada curso y cada certificación médica del buzo. La normativa excluye las actividades recreativas, deportivas, militares y de policía. Se concentra de forma exclusiva en el segmento civil de alta complejidad técnica. Ahora, la ley impone estándares internacionales alineados con los niveles inshore y offshore de la IDSA. Un buzo inshore, que opera hasta 30 metros de profundidad, debe dominar no solo el entorno, sino el mantenimiento preventivo de equipos y compresores, como detallan los manuales de la Asociación Internacional. Excluir el buceo deportivo y centrarse en el segmento civil de alta complejidad me parece un acto de claridad jurídica esencial. Sin embargo, toda transición hacia un sistema más estricto enfrenta resistencia. Los operadores que llevaban décadas trabajando bajo sus propias reglas, utilizando equipos básicos de circuito abierto, habrán visto esta legislación como una amenaza a su modo de vida. ¿Cómo abordó la ley o la industria esta tensión entre los veteranos del sector y las nuevas imposiciones de la libreta de formación digital? La resistencia fue palpable. Muchos trabajadores experimentados argumentaban que la experiencia práctica adquirida durante años valía más que un curso de homologación internacional. Percibían la nueva libreta digital y la obligación de registrar horas según el estándar IDSA como un exceso burocrático. El gobierno y los centros de formación como CEDIFOP tuvieron que diseñar programas de transición. Estos programas evalúan y reconocen las competencias previas del buzo, pero exigen una actualización rigurosa en áreas críticas como el buceo con suministro de aire desde superficie, conocido como nivel 2. ¿Trabajar con aire suministrado por un umbilical conectado a un panel de control en un barco? Garantiza comunicación constante y reservas de emergencia. Enseñar a un buzo autónomo a confiar su vida a un supervisor en superficie requiere un cambio de mentalidad profundo. Cubierto un cordón umbilical de comunicación y aire representa un salto cualitativo en la dinámica de trabajo. En el buceo autónomo, el individuo toma todas las decisiones. En el buceo con suministro de superficie, el supervisor en la embarcación monitoriza el perfil de la inmersión, el consumo de gas y los parámetros fisiológicos. Es un sistema de redundancia y control centralizado. Al imponer esta transición técnica, la Ley 9 de 2026 eleva el costo base de cualquier operación civil en el mar. Eleva el costo base, sin duda, pero la industria aseguradora también presionó para que el cambio ocurriera. Los análisis de riesgo de las grandes compañías aseguradoras, documentados en estudios del sector marítimo europeo, mostraban que los accidentes en operaciones submarinas no reguladas generaban litigios millonarios y paralizaciones de proyectos.
Al estandarizar la formación mediante un título con valor legal de acto público, la certidumbre jurídica beneficia a la empresa. Saben qué contratar, saben qué protocolos de rescate exigir y, sobre todo, pueden demostrar diligencia debida en caso de un siniestro. El mercado se depura de operadores informales. Esa depuración del mercado plantea otro desafío. Si eliminas a los subcontratistas informales y exiges certificaciones de alto nivel, corres el riesgo de generar un déficit de personal cualificado a corto plazo. Las infraestructuras no esperan. Los parques eólicos marinos, las plataformas petrolíferas y las redes de telecomunicaciones necesitan mantenimiento constante. Si solo existe un puñado de centros acreditados como el de Palermo para formar a estos profesionales con los estándares IRSA, ¿está Italia preparada para cubrir la demanda interna que la propia ley ha generado? Esa es la principal incógnita operativa en la actualidad. Los datos del sector indican una demanda altísima de buzos con certificaciones offshore para proyectos energéticos internacionales. La creación de la nueva Agencia para la Seguridad Subacuática, contemplada en la Ley 9, tiene el mandato de supervisar y facilitar el crecimiento de esta capacidad formativa. La ley prevé un periodo de adaptación, pero la urgencia es real. El enfoque ahora recae en la calidad institucional. No cualquier escuela de buceo puede transformarse en un centro indistinto. Se requieren inversiones masivas en cámaras hiperbáricas, piscinas profundas, estaciones de soldadura sumergidas y tecnología de circuito cerrado. El modelo Sicilia funcionó como incubadora, pero ahora el desafío es replicar esa infraestructura educativa en todo el territorio nacional. Entiendo que la escala de inversión en infraestructura de entrenamiento actúa como barrera de entrada. Esto asegura que la calidad de la educación se mantenga alta, pero ralentiza el proceso de certificación masiva. Consideremos el perfil de quienes ingresan a esta profesión hoy. Ya no son aventureros dispuestos a sumergirse con equipo obsoleto, sino técnicos hiperbáricos que entienden la legislación y la fisiología del esfuerzo en un medio hostil. Esta evolución profesionaliza el gremio de una manera que las viejas normativas portuarias de 1979 jamás hubieran permitido. El cambio en el perfil del aspirante es notable. Quienes ingresan a los programas regulados actuales estudian física de gases, manejo de sistemas de descompresión en superficie y protocolos estrictos de emergencia. Estudian anatomía y medicina preventiva para reconocer síntomas de enfermedad por descompresión antes de que sean letales. Al conectar la formación con registros laborales formales, la profesión gana un estatus similar al de un controlador aéreo o un ingeniero aeronáutico. Ambos manejan variables críticas de vida o muerte en entornos donde el cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir sin soporte tecnológico. La ambigüedad entre el tiempo libre y el trabajo pesado se disuelve en favor de una industria estructurada y consciente. Comparar al buzo industrial moderno con un controlador aéreo ilustra bien la carga de responsabilidad que asume. Ambos operan en los márgenes del error humano, apoyados en tecnología redundante y protocolos inquebrantables. El final del vacío legislativo en Italia representa una victoria del pragmatismo y de la protección civil frente a la conveniencia económica a corto plazo. La lección de esta transición es que el fondo del mar impone un respeto que ninguna nación puede darse el lujo de ignorar a través de la desregulación. Ese pragmatismo salvará vidas. Establecer límites claros a través de la ley de 2026 asegura que el entorno submarino, cada vez más concurrido y estratégico, opere bajo principios de previsibilidad y rigor técnico. Cuando un estándar internacional se convierte en ley nacional, el beneficio trasciende las fronteras de un país. La profesionalización rigurosa transforma entornos hostiles en áreas de trabajo sostenibles y seguras. Si la evolución técnica de las operaciones críticas bajo el mar te parece un tema digno de análisis, envía este episodio a un colega que valore las discusiones sobre ingeniería y legislación.